Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre el filósofo Martin Heidegger. Los integrantes que componen este equipo son Salomé Mejía Zuleta, Luisa Fernanda Pineda, Santiago Castañeda Osorno y Laura Suárez Hurtado. Martin Heidegger, 1889-1976. Fue un filósofo alemán. Es considerado el pensador y filósofo más importante del siglo XX, aunque su trabajo influyó sobre todo en la fenomenología y en la filosofía europea contemporánea. Ha tenido igualmente influencia más allá de esta en campos como la arquitectura, la crítica literaria, la teología y las ciencias cognitivas. Es uno de los filósofos cuya personalidad y obra han generado más controversia por su actitud durante el periodo 1933 y 1934, mientras fue rector de la Universidad de Friburgo tras la llegada de Adolf Hitler al poder entre 1933 y 1945, ya que además de ser uno de los principales intelectuales del movimiento revolucionario conservador, fue miembro y seguidor del partido nazi. Entre la cantidad de obras que tiene Martin Heidegger, estas son una de las más reconocidas, como la Introducción a la Metafísica, qué significa pensar, aportes de la filosofía, qué es metafísica y por supuesto su excelente obra maestra que es el ser y el tiempo. La muerte según Martin Heidegger. La muerte es el concepto que define la ontología fenomenológica de Heidegger sobre el ser humano, dado que la temporalidad de nuestra existencia, su finitud, estructura nuestra relación con el ser como tal. La muerte, como límite temporal absoluto, marca al ser humano de una forma única y definitiva, y así la muerte persigue a la imaginación y delimita el horizonte de lo pensable, mientras que la muerte es lamentable y a veces trágica. Heidegger considera la muerte como una tentativa de captar la posibilidad de ser un todo del Dasein, o el ser humano por su propio ser. La muerte es el fin del Dasein, sin embargo, con respecto a cualquier existencia individual, es siempre excepcional, nunca todavía alcanzada. Y la totalidad o plenitud del Dasein se nos escapa o es marcada por el cierre imposible. Para cuando el Dasein muere, o como Heidegger señala, cuando alcanza su posibilidad más extrema, ya no está allí, ya no es y por lo tanto nada es. Así, Heidegger describe la muerte como la posibilidad más propia del Dasein. La muerte de los otros no deja lugar a dudas. La muerte más bien individualiza el Dasein, incluso más de lo que la vida del Dasein lo hace. Se puede compartir las opiniones de los demás, participar en rituales de otros, tomar las mismas decisiones, concebir pensamientos ya anunciados o sentimientos proferidos por el resto. Sin embargo, serán internamente sentidos, experimentados e incluso universalmente expresados por otros. Pero la muerte es propia, del mismo modo que la finitud traza una temporalidad porque es mi futuro último, mi fin que singulariza radicalmente. El tiempo según Martin Heidegger. Heidegger quiso demostrar que el tiempo es el horizonte trascendental por la pregunta del ser y mostrar que el tiempo pertenece al sentido del ser. Dice que la historia tiene que ver con el tiempo por lo que lleva a cabo acontecimientos y dichos sucesos no solo se encuentran en el pasado, sino que son transmitidos hacia el presente y tienen que ver con el futuro de nuestra existencia. Heidegger recalca que tampoco el tiempo es nada en sí, solo existe como consecuencia de los acontecimientos que tienen lugar en él mismo. No hay tiempo absoluto ni una simultaneidad absoluta. Entre tantos puntos para resaltar, es importante decir que el tiempo es con que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar sucesos, establece un pasado, un presente y un futuro. El cambio se produce precisamente en el tiempo. Heidegger también parte de que el tiempo se remite al ser ahí, entendiéndose al ser ahí como un ente, un ser, una vida humana, lo que somos cada uno de nosotros, el yo soy, refiriéndose al yo soy como el respectivo instante como mío. El tiempo desde la naturaleza, donde se ve al ser humano en un tiempo señalado y caracterizado. El tiempo para el físico determina una medición. El reloj. El reloj es una herramienta la cual fija horas, es uniforme y homogéneo. Es un método de medida, tiene la relación del antes con el después y es arbitrario. La pregunta por el sentido de la vida suele ser considerada como las preguntas más profundas de la filosofía mundana o académica. Incluso se llega a definir al hombre como el ser capaz de interrogar por el sentido del ser, de su existencia, de su vida. Martin Heidegger. Según Martin Heidegger, tal como tú veas la muerte y cómo la afrontes, esto te dará una vida auténtica, con sentido, o una vida inauténtica, sin sentido. La cuestión del sentido de la vida está inseparable del problema de la muerte.
Pensar sobre la vida nos lleva indefectiblemente a pensar sobre la muerte. Esto hace que al pensar sobre la muerte la estemos afrontando y por este motivo tengamos un sentido de la vida. Ante esta posibilidad inminente que es la muerte, el hombre decide qué sentido darle a su vida, ya que a esta pregunta solo tiene la respuesta el mismo ser en el mundo. Estar vuelto hacia la muerte significa en la vida comportarse respecto a esta de un modo que lleve a que se revele la posibilidad en y para estar en un sentido de vida. Para comprender la existencia general y el sentido de la vida, tenemos que desvelar completamente la posibilidad de la muerte. Tanto así seremos más libres y comprenderemos la posibilidad del sentido de la vida. El sinsentido de vida, Martin Heidegger. El sentido es un ser que muestra su verdad que avanza desmesuradamente, desatando simultáneamente el sinsentido del hombre. El pensador alemán Martin Heidegger reflexiona sobre ese fenómeno interpretando este sinsentido como el olvido del ser y una reducción del logos presocrático-errático. Heidegger nos advierte del mayor de los riesgos, el olvido de su sentido ontológico. Ontológico es el estudio del ser, la naturaleza del mismo, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones abstractas con la existencia. Sein, palabra alemana que nos hace referencia al ente humano arrojado al mundo, como le decía Heidegger, es un ente que se angustia, que siente la presencia de la nada, que se pregunta por la nada, que siente la inminencia de la muerte. Es un ser para la muerte, sabe que tiene miles de posibilidades para morir, en pocas palabras es el hombre. Este sinsentido se puede interpretar como un olvido del ser, algo ya hecho por el pensador alemán Martin Heidegger. Pero en nuestro mundo actual, envuelto en las redes de las nuevas tecnologías, se podría interpretar más exactamente como un olvido del ser hombre y hasta un olvido del hombre mismo. Hay dos factores cardinales que han causado este estado de sinsentido. El primero es la instrumentalización de la técnica, en la que se somete a la naturaleza hasta convertirla en instrumento tuyo, mío y de nosotros. En este proceso prevalece la ambición por dominar la naturaleza para su sostenimiento. El segundo es la relación hombre-naturaleza, el cual va cambiando con el fenómeno de la técnica moderna. El problema radica en que no se es completamente consciente de ello y que el fenómeno se presenta de dos maneras diferentes al mismo tiempo. La primera manera sería el esquema sujeto-objeto. De cierta manera, el hombre, siendo el que realmente domina a la naturaleza y extrae a la fuerza productos de ella, hace salir lo oculto que prevalece en la técnica moderna, siendo un provocar que pone ante la naturaleza la exigencia de proveer energía que como tal puede ser extraída y almacenada. La segunda manera nos plantea que el esquema sujeto-objeto no es suficiente para mostrar el mundo abarcado, encarnado por nuevas tecnologías. La expresión compuesta in der Welt sein, cero estar en el mundo, esta otra concepción del mundo que explica y nos hace comprender este fenómeno tomado al ser como unidad, un ser individual. En conclusión personal, se puede evidenciar que Heidegger continúa preguntándose por el nombrar conjuntamente tiempo y ser. Identifica ser con un asistir. El ser es determinado como asistencia o presencia por el tiempo. Así, se abre una posible línea de investigación que parte de la determinación del ser por el tiempo. Para concluir, la muerte es la posibilidad invencible. La anticipación de la muerte hace el ser ahí en todo, puesto que todas las otras posibilidades existenciales parecen subordinarse a ese poder ser primordial. También la muerte devuelve al hombre su valor auténtico y lo lleva a la resolución resignada de morir, es decir, reconocer que la muerte es la posibilidad más auténtica de la existencia. Como conclusión, Heidegger nos hace pensar más sobre la importancia que tienen estos temas ya expuestos. En el caso mío, me da la forma de encontrar la respuesta a esta gran pregunta que es el sentido de la vida, desde una perspectiva de tratar de entender y afrontar la muerte para así tener una libertad de pensamiento sobre el sentido de la vida. De acuerdo con lo anterior, Heidegger sitúa y expone el problema del sinsentido del hombre en el olvido del ser y la reducción del logos. En la actualidad podría interpretarse que el hombre en diversas experiencias ha perdido el razonamiento, la naturaleza del mismo, la existencia del mismo y la realidad, gracias a las nuevas tecnologías del siglo XX.